Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy contamos con la visita de Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hola Elvira, muchas gracias por la Muchas visita. gracias a vosotros por invitarme. Comienzo por lo más actual que tenemos esta semana. Ayer se aprobaron los presupuestos generales del Estado, el Gobierno los llevó al Consejo de Ministros. Falta por conocer muchos detalles, ¿no? Pero sabemos por ahora que para la política de sanidad pues, se van a destinar 7.049 millones de euros, que así en líneas generales es un 7% más que años anteriores. Hay partidas para infraestructuras en primaria, salud mental. En líneas generales, ¿qué le parece esto que sabemos? Bueno, pues aparte de entrar en profundidad, porque son unos presupuestos que solo conocemos el avance de ayer después del Consejo de Ministros, yo voy a ser cauta y conocer primero cuando entren los presupuestos y conozcamos las partidas presupuestarias. Lo que sí me gustaría decir es que si el Gobierno ha recaudado de todos los españoles en los 8 primeros meses 27.000 millones de euros, por ejemplo, para atención primaria, según lo que hemos conocido, solo vayan destinados 800 millones, pues la verdad es que es bastante insuficiente cuando estamos hablando de que la sanidad es uno de los pilares del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos, conoceremos esos presupuestos cuando entren en el Parlamento y podremos hablar más en profundidad. Yo tengo que decir que bienvenido sea, pero la verdad es que ya tenemos ejemplos de contar con partidas presupuestarias, por ejemplo, en el 2021, en atención primaria había 1.088 millones de euros y la verdad es que no sabemos qué pasó con ellos, pero desde luego a primaria no fueron destinados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que fueran unos presupuestos que reforzaran la situación de los profesionales sanitarios, de la cohesión territorial, de la equidad y de la accesibilidad a nuevas innovaciones terapéuticas o, por ejemplo, pues las nuevas plazas de formación sanitaria especializada. Pero a la vista de conocerlos, pues todavía me mantengo en cierta prudencia. Hablando precisamente de recursos humanos, hicieron especial mención a otra partida que han incluido, esos 50 millones para universidades, decía la ministra de Hacienda, para incrementar en 1.000 el número de plazas para estudiantes de primer año de medicina. No sé si esta puede ser una solución al problema de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Nosotros siempre hemos planteado, y en línea con lo que se acordó en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, es un plan de recursos humanos. Un plan de recursos humanos que aborde tanto la situación desde los estudiantes que van a entrar, que eligen una carrera sanitaria, hasta luego la parte que es de la necesidad de profesionales que tenemos que abordar, ¿no? Y un plan de recursos humanos contando con todos los profesionales, contando con la universidad, por supuesto, contando con todos los agentes sociales, con los colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas y, por supuesto, los gestores, ¿no? Entonces, mientras que eso no se lleva a cabo, o sea, anuncios al margen de esa valoración global que tenemos que tener para identificar cuáles son los verdaderos problemas que tenemos en el sistema, para luego automáticamente abordar las situaciones. Si hay cuestiones que afectarán a las universidades, otras cuestiones afectarán al propio Ministerio de Sanidad y otras soluciones pues tendrán que partir pues, en coordinación con el Ministerio de Sanidad de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, sin ese Plan Nacional de Recursos Humanos, con anuncios que el Ministerio de Universidades está muy bien, que invierta 50 millones, pero ¿para qué? ¿A qué categorías profesionales? ¿Qué ramas sanitarias se van a destinar? O sea, que si hablamos de salud mental y atención primaria, que es lo que hemos visto, o sea, eso indica que pues, pueden ir a médicos, a psicólogos, a enfermeros, o, bueno, en atención primaria hay más profesionales sanitarios, ¿no? Pero, o sea, abordar la parte de la entrada, que está muy bien, pero hay que verlo dentro de un conjunto. Le pregunto también por otra cuestión de los presupuestos y bueno, pasamos a otro tema. El Gobierno también hizo mención ayer, sacó de alguna manera pecho de que
el gasto en políticas de sanidad, pues en estos años de gobierno, pues en comparación con el último presupuesto del Partido Popular, pues esas partidas de sanidad han incrementado en un 145%. Por alusiones directas, ¿qué opinión A le ver, merece? la COVID nos ha generado un escenario diferente, ¿no? Hemos visto cuáles eran las verdaderas necesidades que había que abordar el sistema. El Partido Popular, en línea con lo que nos habían planteado los agentes que han pasado por el Congreso, las diferentes voces, pues aprobamos esa comisión, ese acuerdo, ese dictamen de la Comisión de Reconstrucción, donde se ponían ahí evidencias, entre ellas soluciones para abordar los temas de gobernabilidad, los temas de salud pública, los temas de financiación, y ahí es donde voy, al tema de la financiación. Lo que necesitamos es abordar una verdadera reforma del sistema de financiación sanitario para que al final pues, tengamos con mayores recursos para abordar la verdadera situación que tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud. Podríamos hablar de las listas de espera, podríamos hablar, en fin, de profesionales que acabamos de hablar, o de inequidades, de la accesibilidad a nuevos tratamientos, nuevas innovaciones terapéuticas. En fin, necesitamos un nuevo modelo de financiación, y la verdad es que si la forma es criticar lo que dejamos el Partido Popular y lo que está poniendo, esa no es la mejor forma de contribuir al sistema de financiación que necesita el sistema sanitario. Pasando a otro asunto, esta semana también va al Congreso la reforma de la ley del aborto. El Partido Popular ha pedido su devolución. ¿Con qué punto están más en desacuerdo de ese texto? A ver, es una ley que nosotros hemos manifestado que está la ley que tenemos ahora vigente. Nosotros la recurrimos y estamos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia se posicione sobre el tema. Entonces, ese es uno de los argumentos que nosotros seguimos defendiendo. Y luego, pues, es una ley que no soluciona nada, ¿no? Y lo único que parece que es que entra dentro de incorporar determinados conceptos ideológicos a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno, y sobre todo una parte del Gobierno, porque dependiendo si es los ministros que están en el arco del Grupo Socialista, pues opinan una cosa, y si son de Podemos opinan otra, ¿no? Entonces, consideramos que es una ley que no aporta nada, que no aborda, o sea, está perfectamente regulado los supuestos casos que contempla la situación del aborto, y que automáticamente, pues, bueno, nosotros manifestamos nuestro rechazo en el sentido de que esperamos que se posicione el Tribunal Superior de Justicia y bueno, y en línea con lo que piden los profesionales sanitarios también. Es que eso de definir un registro, o sea, vamos, o sea, quién quiere, quién lo practica, eso la verdad es una forma de señalar a los profesionales sanitarios cuando están a otro nivel, ¿no? Y lo que habría que abordar es mejoras en cuanto a la planificación de todo lo que es la situación de planificación familiar, y coordinando con todas las comunidades autónomas, y no entrar en cuestiones más bien que desde mi grupo parlamentario pensábamos que son ideológicas y no entran en lo que realmente necesitamos. Y preguntándole por ese recurso que presentó el Partido Popular, ¿por qué cree que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre él? Hablamos de una ley del año 2010. Sí, pues a nosotros también nos sorprende, ¿no? Pero que bueno, en este país existe división de poderes, y bueno, pues nosotros a expensas, el día que se pronuncie, pues desde luego acataremos lo que se dictamine, ¿no? Pero mientras tanto, pues cada uno marca sus ritmos, y yo no sé cuáles son las cuestiones de profundidad en este tema. Otra norma que ha entrado en el Congreso es la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad. En el debate de totalidad del PP se abstuvo. Ahora entra ese trámite de enmiendas al articulado. ¿Van a insistir en alguna cuestión concreta? ¿Tienen esperanza de que se añadan algunas propuestas suyas? Sí, nosotros, primero, es una ley necesaria, es una ley que va... o sea, tenemos la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y es verdad que habría que hacer algunos de los ajustes porque es una ley que tiene 20 años casi, ¿no? Entonces, esta ley no aborda los problemas reales que necesita el sistema, y por otro lado,
Pues, a ver, estamos hablando, si estamos hablando de accesibilidad o de equidad, tenemos que tener en cuenta todos los recursos que tiene el Sistema Nacional de Salud. Y es que parece que hay determinados grupos que no entienden que el Sistema Nacional de Salud lo componen todos los recursos que están a disposición del Sistema Nacional de Salud, tanto públicos como privados, ¿no? Y creemos que es un ataque profundo al sistema privado, y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular creemos, y desde el Partido Popular apoyamos la colaboración público-privada. Creo que ha dado magníficos resultados en cuanto a resultados en salud, en cuanto, pues si hablamos de listas de espera, o sea, si queremos cumplir demoras, si queremos cumplir determinados plazos, necesitamos contar con todos los recursos, ¿no? Entonces, vamos, es una ley innecesaria. Nosotros estamos hablando con todos los sectores, o sea, hay muchos sectores que nos están enviando enmiendas, y bueno, pues vamos a hacer enmiendas prácticamente a todo el articulado. O sea, que porque empezando por el propio título, ¿no? O sea, se carga la calidad, o sea, por ejemplo, o sea que entonces, vamos, que no estamos de acuerdo con ella en el sentido de que, bueno, pues no aborda los problemas reales que tiene el Sistema Nacional de Salud. En relación con este asunto también, recientemente el Foro Español de Pacientes pues, ha denunciado que decía como que la sanidad pública desaparecerá en 5 años si no se frena su abandono. Parece una declaración bastante potente, ¿no? ¿Qué le parece? Yo, por lo que conozco de las comunidades autónomas, o sea, eso de abandono, pues no es así, porque las comunidades autónomas prácticamente la mayor partida de sus presupuestos autonómicos va destinada a sanidad, y estoy hablando, por ejemplo, de comunidades autónomas Castilla y León, Galicia, de las comunidades autónomas que conozco bien, ¿no? Entonces, yo creo que otra cosa es pues si realmente tendría que el Gobierno, como así estamos reclamando, pues ver ese sistema de financiación para que al final pues, las comunidades autónomas, que son las que prestan realmente los servicios, pues cuenten con más recursos. Pero desde luego ya están detrayendo de sus presupuestos autonómicos una partida. Yo diría que en muchos casos es la partida mayor que va destinada a sanidad. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, a ver, eso es un gran titular, pero yo creo que bueno, ellos son conscientes de que no es así, ¿no? De que, o sea, es verdad que necesitamos fortalecer mucho nuestro Sistema Nacional de Salud, pero las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo para ello, ¿no? Y a mí me gustaría que en esa misma línea pues el Gobierno de la Nación les apoyara como así han pedido. Me gustaría recordar que hay todavía deudas de lo que es la parte más alta de la COVID, cuando bueno, pues, necesitaban una serie de recursos, y bueno, pues todavía el Ministerio no se los ha posicionado, y ellos lo siguen reclamando en el Consejo Interterritorial. Entonces, bueno, yo creo que bueno, es verdad que se necesitan más recursos y ese impulso que debería dar el Ministerio de Sanidad. El Partido Popular se ha mostrado o se ha posicionado, digamos, de forma prudente en el debate de la retirada de las mascarillas en el transporte público, digamos, la última medida más evidente de la pandemia. Hay posiciones encontradas dentro también del propio Partido Popular. Vemos también en la calle que en muchos transportes hay gente ya que no la usa. ¿Qué debemos hacer? A ver, estamos hablando de sanidad, y cualquier medida sanitaria que se lleva a cabo es en base a la evidencia científica, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos defendido desde el primer principio de la pandemia los informes de evidencia científica que avalaban cualquiera de las medidas que se han puesto encima que hemos tenido que llevar a cabo todos, ¿no? Entonces, nosotros es lo que seguimos pidiendo, ¿no? Que exista un verdadero informe de evidencia científica, que estamos viendo cómo todas las decisiones que se han llevado a cabo, que han llevado a cabo las comunidades autónomas tras
proponerse allí ha sido a raíz de lo que se ha acordado en la ponencia de alertas y posteriormente ha ratificado la Comisión de Salud Pública. Entonces nosotros seguimos respetando esos órganos, como no podía ser de otra forma, y estamos un poco, es verdad que todos los españoles estamos cansados de la mascarilla, pero hemos visto también cómo ha sido la mejor medida de protección para todos nosotros, ¿no? Entonces, a ver, lo hemos pasado muy mal. Y cualquier solución que sobre la retirada de mascarillas que sea contando con el aval científico y esa evidencia científica. Entonces, seguimos esperando más de 2 años pues, un informe, una auditoría de cómo ha sido la gestión de la COVID. No contamos todavía con ello, a pesar de que el Gobierno anunció en sede parlamentaria que se iba a llevar a cabo una auditoría, ¿no? Entonces, bueno, en estas medidas puntuales yo apuesto por la evidencia científica y que sean ellos lo que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y pido, bueno, pues un poco de prudencia a todos los españoles, que estamos cansados, es verdad, pero lo hemos pasado muy mal y bueno, pues tenemos que, igual que animo a la vacunación, que ha sido también un éxito para todos nosotros, pero que si vemos los resultados desde la segunda a la tercera dosis, pues hemos visto cómo bajó y luego ahora qué va a pasar con la cuarta, ¿no? Para finalizar, Elvira, le pregunto si va a hacer campaña usted por alguna de las ciudades de Castilla y León que se han posicionado para ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Salamanca o León ya se han posicionado, que quieren acogerla. No sé si va a hacer campaña por alguna de ellas y si ve bien que se vaya a situar, como parece, fuera de Madrid. Este es un anuncio que hemos conocido del Gobierno, que lo quiere sacar, pero no sabemos cuáles son los argumentos que nos dan para sacarlo fuera de Madrid, ¿sabes? De la agencia es un proyecto de ley, que nos han dicho que sabemos todavía muy poco. Entonces, bueno, pues a ver, esto no es una guerra de quién se posiciona mejor o peor. Yo creo que al final hemos entrado en muchos sitios, pues Talavera el último día, yo hace poco también lo anunciaba, ¿no? Entonces, pero más que nosotros vamos a promover que sea el mejor lugar posible con arreglo a los criterios que se quieren promover o las funciones de la agencia, ¿no? Entonces, a ver, si es por elegir un sitio, pues dices, hombre, Zamora, que necesitamos llevar recursos y bueno, pues cualquier cuestión sería bienvenida, ¿no? Pero la verdad es que la prudencia nos lleva a que, primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué quieren descentralizarlo? ¿En función de qué? Y luego, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Porque hoy, por ejemplo, hemos visto cómo la agencia de investigación, ¿sabes? Una agencia de investigación pues, que estaba dentro de la ley de ciencia, pues ha salido hoy mismamente, se le ha preguntado un compañero a la ministra de Ciencia que dónde se iba, porque también pues, han sido muchos sitios que se han posicionado y hoy salía publicado en el BOE cuáles eran los requisitos que tenía que tener el centro. Entonces, claro, pues la ministra la verdad se ha pillado un poco de fuera de juego porque desconocía que ya había... Entonces, yo creo que tenemos que ser coherentes y responsables y de ver cuáles son los fines que vamos a buscar o a pretender dentro de esa agencia que nosotros llevamos preconizando mucho tiempo y que además queremos una agencia que sea una agencia no solo de salud pública, sino de calidad asistencial. Muchas de las que nos están diciendo todos los sectores es que no estamos evaluando lo que estamos haciendo y que difícilmente nos podemos anticipar a pues amenazas, a mejoras de cualquier índole. Entonces, yo creo que el sitio que reúna los mejores requisitos con arreglo a los fines que se persigan desde la agencia. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona. Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Elvira, por atender, como siempre, nuestra llamada. Pues muchísimas gracias y es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.